forzada. Sí, creo que sí, los Sargenti creo que eran los que utilizaron. Ya, pero usted me hace referencia a ver, es que para que se vea, para que no haya confusión, no estamos hablando aquí de un horno de puerta, ¿ya? Estamos hablando de un horno donde el horno es un túnel, correcto, ¿sí? Sí, A sí, eso se refiere, ¿no? sí. Ya, entonces, para sus compañeros, lo que está ahí, ¿cuál es su nombre de usted? Jorge de Cosí. Jorge. A lo que Jorge se está refiriendo, creo yo entender, es a un horno industrial, donde en el horno industrial es un túnel, o sea, no piensen en un horno como el que pueden tener en su casa, uno ve que abren una puerta, meten, lo cierran y espera a que algo se cocine, no. Un horno industrial es como un túnel, donde se tiene una cinta o un medio de transporte, pues en general una cinta, donde vamos a decir que entra la galletita al inicio del túnel cruda y por un sistema de control que son, la verdad, son muy interesantes, con un túnel, un horno túnel puede tener hasta 250 mediciones de temperatura. Entra al túnel cruda y al final del túnel sale la galletita cocida. Entonces, a eso se refiere, creo, ¿no? Entonces, efectivamente son aplicaciones, las cintas con par de arranque medio o bajo. Sí, pero ese no sería un caso que aplique acá. ¿Por qué? Porque una de las características de un horno túnel industrial, donde el horno es fijo y lo que se mueve es la cinta, es que la velocidad de la cinta depende, junto con el control de temperatura, es precisamente cómo se cocina cada tipo de producto, ¿no? Alguna galletita necesitará más calor, otra necesitará más tiempo, otra necesitará menos tiempo. Entonces, en ese tipo de cintas de transporte para horno túnel, que aunque tengan un par de arranque medio o bajo, el control de velocidad es fundamental. Eh, algo más quería, alguno de sus compañeros, alguien más quería opinar aquí. También creo que mencionó para una cinta, ¿sí? Bueno, aplicaciones de carga ligera. Estos son aplicaciones de carga ligera, entendiendo que tiene que estar la carga máxima hasta el 70% de factor de utilización del motor. Recuerden que mencioné que el 70% más o menos ese valor es el ideal donde se tiene el mejor rendimiento en la curva del motor. Entonces, aplicaciones de carga ligera son las que están alrededor de eso. Por sobre eso, ya no se considera carga ligera y recuerden que además dijimos que en esos casos es conveniente, según la cantidad de horas de uso en el año acumuladas que tiene, donde la línea entre digamos, donde conviene o no eran las 2000 horas, convendría aumentar de tamaño o mantener el tamaño. Eh, Tercera guía para aplicaciones donde es conveniente un arranque suave, donde no se requiere ninguno o muy poco control de velocidad ya durante el modo de marcha, es decir, durante la aplicación propiamente tal. Ahora, el hecho de utilizar un arranque suave, donde con diferencia de milisegundos se va
comillas, dosificando el voltaje, no la corriente, el voltaje al motor, eso disminuye el estrés mecánico, lo que por tanto reduce el desgaste mecánico y los daños al sistema. Bien. Los fabricantes de motores de eficiencia premium, que los motores de eficiencia premium, tanto en IEC como en NEMA, a la vez que, digamos, como vimos la clase pasada, entregan el mismo trabajo con un menor amperaje, también entregan mayor fiabilidad. Entonces, los motores de el equivalente a un IE4 se recomienda, los fabricantes recomiendan, y en algunos casos los fabricantes recomiendan, incluso a costa de mantener su garantía, que al menos tenga un arranque suave. ¿Ya? Esto para garantizar el menor estrés mecánico y que el motor no solamente tenga un menor amperaje, sino que su duración y su confiabilidad sea al nivel de un motor premium. Quinto, en aplicaciones donde el control de la corriente de entrada al momento del arranque es importante. ¿Y esto dónde se da? Cuando se tienen procesos industriales donde el arranque de máquinas es simultáneo, es decir, no hay una operación de producción o de uso constante, y se tienen muchos picos, o sea, se está arrancando máquinas continuamente, o se detienen, se arranca, se detiene, se arranca. En ese caso, el control de la corriente de entrada, ya que sabemos que el arranque suave va progresivamente aumentando, bueno, con diferencia en milisegundos, pero igual es progresivo el voltaje, y por lo tanto el motor en rampa entregará potencia en la misma potencia, pero en menos tiempo, por lo tanto la corriente también va a ir progresivamente, eh, y no llega a picos como se da con un arranque directo. Y cuando se quiere el monitoreo de la alimentación, que esto es para controlar el consumo y reducir los picos, también el arranque suave es una opción más que suficiente. Pero ¿cuál es la contraparte? ¿Cuáles son las aplicaciones? Esto es bastante más de sentido común, o sea, digamos, más fácil de entender. ¿Cuáles son las aplicaciones ideales para variador de frecuencia? Algunas guías. Primero, aplicaciones monofásicas en ciertos variadores. No confundir acá que el, eh, los variadores es indistinto. A ver, partamos desde el siguiente ejemplo. Un, una forma, digamos, ¿qué palabra uso? Una forma práctica, más no, digamos, que tiene que ser usada en forma continua de obtener voltaje trifásico a partir de una red monofásica es con variador. ¿Ya? Entonces, en aplicaciones monofásicas donde se requiere control de velocidad, directamente variador de frecuencia. Pero ojo con la restricción que mencioné hace un momento, ¿ya? Hay ciertos comercios en donde hacen prueba de máquinas que no están conectadas a la red trifásica y que muestran el funcionamiento de máquinas, comercios de máquinas, ¿no? Con, eh,
alimentación trifásica obtenida a través de un variador. Eso no está bien, ¿A través de un qué, disculpe? de un variador. Ya, eso no está bien, porque no se ve el desempeño como es con una alimentación trifásica natural de la red. Segundo, cuando se tiene control de velocidad y eficiencias del sistema funcionando a velocidades reducidas durante el modo de marcha. Es decir, aplicaciones de molino o molienda o trituración, ¿ya? Donde se trabaja a bajas velocidades, que incluso llegan a ser más bajas con reducción mecánica a través de motorreductores. Un molino, una planta hormigonera o una cementera tienen molienda. ¿Y qué vamos a decir de una mina, no? En esos casos, el variador de frecuencia es la opción. Aplicaciones con alto par de arranque. Estas son aplicaciones donde se parte con carga. Y aplicaciones donde se parte con carga son para variadores de frecuencia. Esto es mucho en aplicaciones de compresión. ¿Ok? Retroalimentación continua para un control de posición crítico. Esto lo voy a explicar en la próxima clase cuando veamos el lazo a través de transductores o de presión o de caudal, de forma que ese lazo, la señal analógica del transductor o del sensor, vuelva al variador de frecuencia para que regule la velocidad a partir de eso. Entonces, donde hay retroalimentación, donde una aplicación toma la señal, generalmente es de presión o caudal, pero también puede ser de nivel, de temperatura, de humedad o de pH. Entonces, en esos casos donde hay un lazo cerrado, variador de frecuencia. Ahora, aplicaciones de lazo abierto generalmente es arranque suave. Eso no lo mencioné, pero ahorita me acuerdo. Ya. Retención del rotor a velocidad cero. Esto es lo que hablamos, por ejemplo, con el caso de una bomba que tenga que tener cierta columna o una presión de shutoff. Y también, así como decía el video que un variador de frecuencia es un arranque suave con control de velocidad, y también es un arranque suave, entonces también el variador de frecuencia reduce el estrés mecánico y los daños a las máquinas. En eso son iguales que con un arranque suave. Veamos los diagramas. Más me interesa ver el comparativo. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué tipo de arranque será? ¿Qué me dice? El lado izquierdo. Un arranque directo. Vamos a darle un punto al que, al que explique correctamente cada componente del arranque directo, un punto al que explique cada componente del arranque con arrancador suave y al que explique cada componente del diagrama con variador de frecuencia. Ya. Voluntarios. Tiene que decir el Seguro, nombre primero. Jorge Cosío. Jorge, usted Eh, ganó un punto por, el 5. Aquí tengo anotado. bueno, otra persona entonces. ¿Usted no fue? No, fui yo. A ver, puede ganar otro. Cuéntenos. Ah, ya.
explicando la conexión directa, ¿no? Está el Sí, sistema de seguridad, el sistema de protección, ¿no? Entonces, ya. esta es línea de fuerza, de ahí van las demás líneas, llegan al contactor, ¿no? Y el contactor Cuando está dice ahí dispositivo de protección, ¿de qué estamos hablando? de los disyuntores, ¿no? Del disyuntor termomagnético. Del CB, ¿ya? Y luego, Entonces pasa al contactor, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Internamente cómo se representa. Y finalmente está ahí el relé de sobrecarga. Y por último ya es un arranque directo, ¿no? En la línea, conectando al motor trifásico. En todo caso faltaría la- el mando, ¿no? Que nos mostraría cómo está conectado el KM1. ya. Bueno, ahí probablemente tenemos un contacto auxiliar que no se ve, Sí, ¿no ves? No sabemos si hay enclavamiento o qué. Ok, claro. perfecto. Ya, Jorge, tiene otro más. Muy bien. El caso con arrancador suave. Pero recuerden que lo que explicaba Jorge, en este método de arranque básico, se aplica el voltaje, la corriente y el par pleno, ¿ya? Inmediatamente del comando de arranque, o se cierra el circuito, ¿no? Ya. Ahora, esta alimentación se retira casi inmediatamente una vez digamos, que se da la señal de paro o el circuito se abre, ¿ya? Eso es tomar en cuenta. El, el segundo caso, voluntario. Nadie. ¿Qué de diferencia ven entre el arranque directo y el arranque con arrancador suave en este diagrama? Las protecciones. Exacto. Bueno, el primer dispositivo está, ¿no? Está. ¿O a qué se refiere? Fíjense que en el segundo caso puede haber un contactor opcional de aislamiento, ¿ya? Dependerá si habrán otros motores, ¿ya? Que requieran alguna protección adicional sujeto al funcionamiento de este motor. Estoy hablando del segundo, del caso del medio. Pero directamente el cierre del circuito, la apertura del circuito, que es lo que hace el contactor, ya no hay. Es directamente el arranque suave el que toma ese rol. Es decir, que la señal puede venir directamente desde el arranque suave. No, no es necesario un auxiliar como se necesitaría en el caso de arranque directo, para botonera o para lo que fuera, ¿no? Y en el tercero, eh, en cuanto al cableado en la instalación eléctrica, es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucha diferencia. Entonces,
como método de arranque básico, ya esto, el arranque directo, aplica voltaje, corriente y el par pleno inmediatamente al motor una vez que se da un comando de arranque. Y acá no se muestra, ¿no? Tampoco era el propósito. Ahora, esta alimentación se retira inmediatamente en cuanto hay una señal de paro. Este es un arranque directo, por lo tanto es 0 o 1, activado o desactivado son los dos únicos estados de este método. Quedará activado si habrá algún enclavamiento y desactivado cuando se rompe el enclavamiento. Eh, Puede haber alguna sobrecarga, pero esto va, ya en ese caso vamos más pensando en o en una protección o directamente con un arranque suave. Esta figura muestra las características, esta figura, las características habituales de par y velocidad de un motor IEC o NEMA diseño B. Ojo que aquí no nos referimos eh, al IEC o NEMA en cuanto a eficiencia, ¿no? Sino lo que hablábamos hace dos clases, las diferencias constructivas que tiene cada norma. Vemos ahí el par respecto al porcentaje de velocidad al 100%. Esta curva tiene una forma muy similar a la curva de rendimiento del motor, donde conseguimos, en cuanto a la forma, ¿no? Los ejes son distintos en cada parámetro, donde se obtiene la máxima eficiencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Quiero tener más tiempo para explicar el, cómo se dan los disparos en la operación de un arranque suave. Y en esto es con un video que dura algo más de 10 minutos y no quiero dejarlo a medias. Entonces, esto ya pues, ¿qué es lo que pasa? Los arranques suaves tienen, no es que hay una sola forma de arrancar suavemente, la rampa se configura según la aplicación. Entonces, para entender los tipos de rampa, eh, vamos a necesitar por lo menos 45 minutos o media hora, algo así. Y ya no nos da el tiempo hoy. Entonces, hoy lo vamos a dejar en la explicación del arranque directo. Hasta acá, ¿alguna pregunta?